La misteriosa comisión del profeta Jeremías. Capítulo 5. Arrancar y derribar. El derrocamiento del trono del rey David. Segunda parte. Jeremías fue el profeta enviado por Dios al rey Sedequías de Jerusalén, quien había roto el pacto de Dios, para advertirle que volviera a guardar el pacto, o de lo contrario, Dios enviaría al rey Nabucodonosor de Babilonia para poner sitio y destruir Jerusalén. Por supuesto que a Sedequías no le gustó el mensaje de Dios y decidió castigar al mensajero y ponerlo en prisión. Sin embargo, eso no impidió que la profecía se cumpliera. Solo hizo su cumplimiento más seguro. Nabucodonosor envió su ejército y puso sitio a la ciudad, cuyos habitantes estaban tan hambrientos que se comieron a sus propios hijos. La ciudad cayó y fue quemada, y el templo de Salomón en el monte Moriah, el lugar santo, también fue destruido. En el video anterior vimos la muerte del rey Sedequías, el último rey judío que gobernó en Judá y en Jerusalén. Esto significó el fin de los reyes de Judá, de la familia de David. Pero Sedequías no fue el último rey judío en gobernar sobre Israel. Tampoco significó el fin de la dinastía de David sobre Israel. La verdad es que Sedequías no fue el último rey judío. Aún hay más reyes de la casa de David que siguen gobernando en Israel, pero no están en Jerusalén, y lo voy a explicar a continuación. En medio de la destrucción de Jerusalén, de la invasión del ejército de Babilonia con su rey Nabucodonosor, Nabucodonosor protege la vida del profeta Jeremías. Vamos a leer dos pasajes del libro de Jeremías, capítulo 39, versículos 11 y 12, y posteriormente Jeremías 40, versículos 2 al 5. Pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en tierra de Judá a los pobres del pueblo que no tenían nada, y les dio viñas y heredades. Y Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo: Tómale y vela por él, y no le hagas mal alguno, sino que harás con él como él te dijere. Jeremías 40, versículos 2 al 5. Tomó pues el capitán de la guardia a Jeremías y le dijo: Ahora yo te he soltado hoy de las cadenas que tenías en tus manos. Si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven, y yo velaré por ti. Pero si te parece mal venir conmigo a Babilonia, déjalo. Mira, toda la tierra está delante de ti. Ve a donde mejor y más cómodo te parezca ir. Y le dio el capitán de la guardia provisiones y un presente, y le despidió. De acuerdo a estos dos pasajes, fue así que Jeremías quedó completamente libre para hacer lo que él deseara. Incluso, como vimos en la Escritura, se le dio dinero y libertad incondicional para que pudiera cumplir con la segunda parte de su comisión. De acuerdo con Jeremías 40, versículo 6, se fue entonces Jeremías a Gedalías, hijo de Ahicam, a Mizpa, y habitó con él en medio del pueblo que había quedado en la tierra. Este Gedalías era un gobernador de un remanente de judíos, nombrado así por el rey Nabucodonosor. Puesto que Jerusalén estaba en ruinas, fijó su sede en Mizpa. Pero el rey Amón, junto con un judío de nombre Ismael, tramó el asesinato de Gedalías. Fue entonces que el plan se llevó a cabo y el gobernador fue asesinado junto con una parte de los judíos. Entre los sobrevivientes se encontraba el profeta Jeremías. Vamos a leer
el capítulo 41 del libro del profeta Jeremías. Y en el versículo 10, y preste mucha atención al siguiente versículo, por favor. Jeremías, capítulo 41, versículo 10. Vamos a encontrar la clave del por qué la dinastía de David ha prevalecido en el trono de Israel hasta el día de hoy. Jeremías, capítulo 41, versículo 10. Después llevó Ismael cautivo a todo el resto del pueblo que estaba en Mizpa, a las hijas del rey, y a todo el pueblo que en Mizpa había quedado, el cual había encargado Nabuzaradán, capitán de la guardia, a Gedalías, hijo de Ahicam. Los llevó pues cautivos Ismael, hijo de Netanías, y se fue para pasarse a los hijos de Amón. Si pusimos atención al texto anterior, podremos descubrir cómo es que hasta el día de hoy los descendientes de David siguen reinando sobre Israel. Es común equivocarse al momento de interpretar la Biblia o de examinarla porque no observamos bien el texto. Esto perjudica mucho al momento de hacer los estudios bíblicos porque el estudiante saca conclusiones que son incorrectas al momento de extraer la idea principal del mensaje escrito en la Biblia. Recordemos que la meta de todo estudiante de la Biblia es dejar que la Biblia diga lo que tenga que decir, a pesar de nuestra forma de pensar, no importando nuestros propios criterios, intereses o ideales, ya sea por la denominación, por la religión o por el ministerio. No debemos imponerles un significado a las palabras que están escritas en la Biblia. Vamos a leer una vez más Jeremías capítulo 41 versículo 10 y prestemos mucha atención a cada uno de los detalles. Jeremías 41:10 una vez más. Después llevó Ismael cautivo a todo el resto del pueblo que estaba en Mizpa, a las hijas del rey, y a todo el pueblo que en Mizpa había quedado, el cual había encargado Nabuzaradán, capitán de la guardia, a Gedalías, hijo de Ahicam. Los llevó pues cautivos Ismael, hijo de Netanías, y se fue para pasarse a los hijos de Amón. Por si aún tuviéramos duda de qué es lo que debemos de entender en este pasaje, volvamos a leer Jeremías capítulo 41, versículo 10. Después llevó Ismael cautivo a todo el resto del pueblo que estaba en Mizpa, a las hijas del rey, y a todo el pueblo que en Mizpa había quedado, el cual había encargado Nabuzaradán, capitán de la guardia, a Gedalías, hijo de Ahicam. Los llevó pues cautivos Ismael, hijo de Netanías, y se fue para pasarse a los hijos de Amón. Ya hemos leído 3 veces el mismo versículo, pero para volver a confirmar y que no haya ninguna duda, vamos a leer nuevamente Jeremías capítulo 41, versículo 10. Después llevó Ismael cautivo a todo el resto del pueblo que estaba en Mizpa, a las hijas del rey, y a todo el pueblo que en Mizpa había quedado, el cual había encargado Nabuzaradán, capitán de la guardia, a Gedalías, hijo de Ahicam. Los llevó pues cautivos Ismael, hijo de Netanías, y se fue para pasarse a los hijos de Amón. Quizás nos hemos distraído un poco al momento de leer este versículo, así que volvamos a leer una vez más Jeremías capítulo 41, versículo 10. Después llevó Ismael cautivo a todo el resto del pueblo que estaba en Mizpa, a las hijas del rey, y a todo el pueblo que en Mizpa había quedado, el cual había encargado Nabuzaradán, capitán de la guardia, a Gedalías, hijo de Ahicam. Los llevó pues cautivos Ismael, hijo de Netanías, y se fue para pasarse a los hijos de Amón. Por si quedara alguna duda después de leer unas cuantas veces este mismo versículo, vamos a volver a leer Jeremías capítulo 41, versículo 10. Después llevó Ismael cautivo a todo el resto del pueblo que estaba en Mizpa, a las hijas del rey, y a todo el pueblo que en Mizpa había quedado, el cual había encargado Nabuzaradán, capitán de la guardia, a Gedalías, hijo de Ahicam.
Los llevó pues cautivos Ismael, hijo de Netanías, y se fue para pasarse a los hijos de Amón. Yo sé que usted que me escucha y ve, le gusta mucho leer la palabra de Dios, tiene un devocional diario y le gusta escuchar las palabras de su Dios todos los días. Por lo tanto, no creo que haya ningún inconveniente en que volvamos a leer Jeremías capítulo 41, versículo 10. Después llevó Ismael cautivo a todo el resto del pueblo que estaba en Mizpa, a las hijas del rey, y a todo el pueblo que en Mizpa había quedado, el cual había encargado Nabuzaradán, capitán de la guardia, a Gedalías, hijo de Ahicam. Los llevó pues cautivos Ismael, hijo de Netanías, y se fue para pasarse a los hijos de Amón. ¿Qué es lo que debemos descubrir en Jeremías capítulo 41, versículo 10? Debemos de leerlo dentro del contexto en el que la Biblia nos lo marca. El tiempo en el que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, da muerte a los hijos del rey Sedequías, y a Sedequías lo lleva preso a Babilonia. Asimismo, da muerte a los nobles del reino para evitar que alguien reclame el trono de Jerusalén. Murieron todos los hijos varones del rey Sedequías, posiblemente eran 2. La Biblia dice hijos en plural, es decir, más de uno. Pudieron haber sido 2, 3, 4 o 5, pero Nabucodonosor les dio muerte. Por lo tanto, no hay ningún heredero al trono que haya quedado vivo bajo esta circunstancia. Para descubrir la verdad que Dios nos quiere dar a conocer en Jeremías capítulo 41, versículo 10, vamos a volver a leerlo dentro de este contexto que hemos estado hablando. Una vez más, Jeremías capítulo 41, versículo 10. Después llevó Ismael cautivo a todo el resto del pueblo que estaba en Mizpa, a las hijas del rey, y a todo el pueblo que en Mizpa había quedado, el cual había encargado Nabuzaradán, capitán de la guardia, a Gedalías, hijo de Ahicam. Los llevó pues cautivos Ismael, hijo de Netanías, y se fue para pasarse a los hijos de Amón. Murió el rey de Jerusalén, murió el descendiente de David, murieron los hijos del último rey judío en Judea. Pero dice Jeremías capítulo 41, versículo 10, que al rey Sedequías le sobrevivieron sus hijas. La clave de este pasaje es que entre este grupo de judíos se encontraban las hijas del rey Sedequías de Judá, pertenecientes a la familia, a la sangre de David. Y aquí es donde comienza toda nuestra historia, todo este estudio de la misteriosa comisión del profeta Jeremías. En el siguiente video te voy a explicar de la importancia de que hayan sobrevivido las hijas del rey Sedequías, del por qué Jeremías tuvo que ir a Mizpa a rescatarlas, y de cómo 3 profetas hablaron de este acontecimiento tan importante para la humanidad.